Damos silencio y comenzamos. Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios te ama. Y a mí también, ¿eh? Dios nos ama. Dios es amor. Dios no es que tenga amor, es que es amor, ¿eh? La esencia de Dios es el amor, la misericordia, la bondad. Y Él ama a sus hijos y desea lo mejor para nosotros. Por eso nos exige esa obediencia que hay que tenerle a su palabra, para que Él nos pueda bendecir libremente. La desobediencia ata las manos de Dios. La desobediencia hace que Dios, aunque quiera bendecirnos, no puede. Porque es un Dios justo, como hemos hablado y hemos escuchado, Dios es juez. Y los jueces aplican justicia. Sería injusto si no cumpliéramos con lo que Él nos ordena y nos bendijera, ¿verdad? Eso sería una injusticia. Y Dios es un Dios justo. Por eso vamos a seguir tratando el tema de semanas anteriores. Esas actitudes peligrosas que aceptamos y muchas veces, ya estamos con el micro. Esas actitudes que aceptamos y consideramos muchas veces que no tienen importancia, pero que son actitudes que no le agradan a Dios y que son muy peligrosas. ¿Vivimos como todos o vivimos como Cristo dice que vivamos? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos. Muchos creyentes cristianos hoy justifican ciertas actitudes como normales, aceptables o incluso legítimas, sin darse cuenta de que poco a poco están debilitando su vida espiritual y se están alejando de Dios. Vamos a repasar muy rápidamente las dos, actitudes que hemos estudiado hasta ahora. La primera, si recordáis, es la distracción digital, el abuso, la atadura de las redes sociales, que nos roba tiempo de oración. La distracción digital nos aleja del Señor en el mal uso de esas redes sociales, debilita la comunión con Dios, produce corazones divididos y roba el tiempo que le pertenece al Señor. La segunda actitud era el conformismo espiritual, que evita que el Espíritu Santo siga la obra de transformación en nosotros. Muchos creyentes caen en un estado de conformismo espiritual, pensando que ya han llegado, que ya han hecho lo suficiente, que no necesitan saber más, que viven, una vida estancada, que no necesitan más. Este conformismo es muy peligroso, porque, como he dicho, detiene la obra transformadora de Dios a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. El conformismo espiritual es una trampa, que quizá la veamos suave, que no tiene importancia, pero que es muy peligrosa. Dios nos llama a ir creciendo cada día, ir creciendo en el conocimiento de Dios. Hay personas que se creen que ya lo saben todo, y eso es un tremendo error, porque cada día se aprende algo. También apaga la obra del Espíritu Santo e impide experimentar la voluntad perfecta de Dios. La siguiente actitud que vamos a estudiar hoy, que yo la denominé la semana pasada, si recordáis, el deporte nacional, la crítica y el juicio constante que endurece el corazón. La crítica y el juicio endurecen y hacen insensible el corazón. Se critica tanto que lo tomamos como algo normal y sin importancia. Y tiene gran importancia y tiene graves consecuencias. No solamente individualmente al que critica, sino al que escucha la crítica también, y como consecuencia también a toda la Iglesia. Santiago, el apóstol Santiago, en su carta capítulo 4, verso 11, es muy rotundo. Dice: no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley, murmura de la palabra de Dios y juzga la palabra de Dios, hace un juicio propio sobre lo que la palabra de Dios dice. Y eso es tremendo. Eso es un grave error, un gravísimo error. El Señor
nos ha llamado a edificarnos mutuamente y hacerlo en amor. Pero muchos, en lugar de levantarnos, nos destruimos con palabras de crítica y juicios constantes. La lengua, dice Santiago, puede ser un fuego que contamina todo el cuerpo. En este caso, todo el cuerpo de Cristo, la Iglesia. También Santiago en su carta, capítulo 3, verso 6, dice: y la lengua es un fuego, con lo pequeñita que es, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y añade, y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. La lengua es como una llama de fuego, es un mundo entero de maldad, corrompe todo el cuerpo, puede incendiar toda la vida, puede quemar todo lo que hayamos construido, se puede quemar, se puede venir abajo con nuestra lengua, porque el infierno mismo es la que la enciende. Un corazón que vive criticando y juzgando endurece poco a poco su sensibilidad espiritual, cada vez tiene menos sentimiento espiritual, ya no ve la gracia de Dios en los demás, sino sus defectos. Ya no busca restaurar, sino condenar. Ese espíritu crítico no solo daña a otros, sino que nos distancia de Dios. La crítica, hermanos, es muy peligrosa. Es la carcoma que destruye. ¿Sabéis lo que es la carcoma, no? Que se come la madera por dentro. Y aparentemente está bien, pero la tocas tú y se derrumba todo porque la carcoma ha entrado ahí. La crítica constante revela un corazón orgulloso. Jesús enseña en Mateo capítulo 7, verso 3, en el Sermón del Monte: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Palabras de Jesús. El juicio desmedido nace del orgullo, de creernos superiores a los demás. En lugar de reconocernos que todos necesitamos de la gracia de Dios, señalamos con el dedo, con dureza. Y recordad que cuando uno señala con un dedo, hay tres que te señalan a ti. ¿Os habéis dado cuenta? Tú señalas con el dedo y hay tres dedos que te señalan a ti. En Lucas capítulo 18, verso 11, vemos que un fariseo en el templo oraba diciendo: gracias Dios, porque no soy como los demás hombres. Su crítica revelaba un corazón endurecido y autosuficiente, soberbio y prepotente. Y ese no salió justificado, sino el humilde que reconoció cuál era su situación. El juicio endurece el corazón y apaga la misericordia. La crítica hace que perdamos la misericordia, que no tengamos misericordia de los demás. El que vive juzgando pierde la capacidad de amar como Cristo ama, y la capacidad de actuar con misericordia. Dice Santiago en el capítulo 2, verso 13, me gusta tratar este tema con el apóstol Santiago porque, como suelo decir, no tenía pelos en la lengua, hablaba bien claro. Dice, la misericordia triunfa sobre el juicio y la crítica. Dios no tendrá misericordia, no tendrá compasión de quienes no se compadecieron de otros. Pero los que tuvieron compasión de otros, Dios tendrá misericordia y saldrán bien del juicio. Cuando endurecemos el corazón con críticas, con murmuraciones, ya no vemos a un hermano que necesita ayuda, sino vemos a un acusado que merece ser condenado. Esa es la tremenda realidad de la crítica.
muchos matrimonios, muchas amistades, incluso muchas iglesias se enfrían y llegan a ser destruidas, no por grandes pecados quizás, sino por críticas constantes que levantan muros de separación, muros de dureza entre los cónyuges, entre los amigos y entre los hermanos de la iglesia. El espíritu de crítica también se convierte en piedra de tropiezo y freno para el avance de la iglesia. En la iglesia donde abunda la crítica, no avanza, se estanca. Y cuando el agua se estanca, al poco tiempo, mal, huele mal, ¿verdad? Por eso Pablo exhorta en la carta a los Romanos, capítulo 14, verso 13, no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer a un hermano. Cuando tú criticas a un hermano, estás poniéndole la zancadilla para que caiga. Estás siendo piedra de tropiezo. Una iglesia llena de juicio se convierte en un lugar hostil, un lugar desagradable, no un refugio de la gracia de Dios, que debe ser. La crítica contamina la levadura, es como la levadura que contamina. Empieza pequeñita, pero se extiende destruyendo la unidad. Hay un ejemplo muy claro bíblico que yo suelo poner. Miriam y Aarón criticaron a Moisés, murmuraron de él. Esa crítica no solo mostraba su envidia, sino que trajo juicio de Dios y división, y también frenó el avance del pueblo. Lo vemos en Números capítulo 12, verso 15. Dice, así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante, o sea, no avanzó hasta que se reunió María con ellos. El ejemplo claro y la enseñanza clara de que la crítica detiene el avance de la iglesia. Ahora, ¿cuál es el remedio contra la crítica y el juicio desmedido? En primer lugar, debemos recordar la gracia que nosotros hemos recibido, que somos salvos no por nosotros, somos salvos por la misericordia de Dios, no por nuestros méritos. Eso, en primer lugar, debemos recordarlo, porque Pablo en Efesios 2:8 dice, porque por gracia, gracia es un regalo, sois salvos por medio de la fe, y esto no es cosa vuestra, no es de vosotros, pues es don, es regalo de Dios. En segundo lugar, debemos activar la empatía cristiana, ponernos en el lugar del hermano antes de hablar de él. Ayer ponía yo un ejemplo de alguien que dijo, si quieres seguir mis pasos, te presto mis zapatos. Si quieres juzgar lo que yo hago, ponte en mi lugar. En tercer lugar, debemos ejercitar la edificación cuando hablamos. Dice Pablo en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida que eche mal olor salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Nuestras palabras tienen que ser palabras que edifiquen, no que destruyan. Cuando criticamos, destruimos nuestra propia vida y la vida de aquel que criticamos. Y en cuarto lugar, debemos orar en lugar de criticar. Lo que se critica a espaldas debería llevarse al trono de Dios en oración. La crítica, el juicio y la condenación que hacemos constantemente no son virtudes espirituales, son venenos que endurecen el corazón y apagan la vida de la iglesia. El Señor no nos llamó a ser jueces de los hermanos, sino testigos de la gracia, de su gracia, de la gracia de Dios. Jesús nos dice, no juzguéis. Palabras de Jesús para que no seáis juzgados. Mateo 7:1. En lugar de un corazón crítico, Dios quiere darnos un corazón compasivo, semejante al de Cristo, que ve la necesidad y extiende su mano
y aplica su misericordia. Este pasaje de no juzguéis para no seáis juzgados es uno de los más citados y también uno de los más mal interpretados. Por eso merece una explicación profunda, con reverencia, eso sí, pero basado en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras. No juzguéis es un llamado a la humildad y al discernimiento espiritual. Este versículo no es una excusa para justificar el pecado, no es el propósito, ni un escudo para proteger el orgullo, como muchos lo usan hoy en día. Jesús nos está prohibiendo que juzguemos sin discernimiento, que no condenemos con un juicio hipócrita. Hoy vivimos en tiempos donde cuando alguien corrige con la palabra, inmediatamente se escucha, no juzgues. ¿Verdad? Pues es un error. Jesús no está diciendo eso. El Señor no está hablando contra el juicio justo. Está hablando por el juicio injusto. El juicio sin misericordia. El juicio sin amor. Y sin examinarnos primero nosotros. No juzguéis significa no juzguéis con un juicio hipócrita. Jesús está advirtiendo, no juzguéis con una vara que ni vosotros mismos podéis sostener. Es fácil ver el defecto del otro, ¿verdad? Pero excusar el propio también. El fariseo apuntaba con el dedo, pero su corazón estaba sucio. Muchos tienen una lupa para los pecados de los demás y un telescopio para justificar lo suyo. Ese es el juicio que Dios aborrece. Cristo nos llama a la humildad, no a la arrogancia espiritual. Antes de señalar a alguien, examina tu vida. ¿Estás viviendo lo que predicas? ¿Estás haciendo lo que juzgas? Jesús sigue diciendo, para que no seáis juzgados. Habla de la ley de la siembra. Lo que siembras, cosechas. Este versículo también nos marca un principio espiritual. El que juzga sin gracia será juzgado sin gracia. El que condena sin misericordia recibirá la misma medida. El juicio sin amor es crueldad disfrazada de celo. Celo es diligencia, cuidado, esmero. Pero el amor sin verdad, escuchar bien, el amor sin la verdad es complicidad con el pecado. El ser cómplice del pecador. En la justicia sabéis que el cómplice tiene el mismo castigo que el autor. Pues aquí ocurre lo mismo, ser cómplice, escuchar, aceptar la crítica. Es tapar el pecado. Dios no nos llama a ser jueces, sino a ser testigos de su verdad. El juicio le pertenece al Señor. Nosotros somos llamados a corregir con amor, a restaurar con mansedumbre y a predicar la verdad sin orgullo. Jesús no prohíbe el discernimiento, sino el juicio carnal. Más adelante, en el mismo capítulo, verso 20, Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. Eso requiere discernimiento espiritual. Y en Juan 7:24 también dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad. No está diciendo que no juzguemos, sino juzgad con juicio justo. Jesús nos ordena a juzgar, pero de una manera justa. Y nunca juzgar lo que tú haces. Nunca juzgues a alguien por algo que tú también haces. Ese es el juicio que Dios abomina.
Entonces, ¿cuál sería la enseñanza? Que no debemos juzgar según nuestra opinión, nuestra emoción o nuestro orgullo. Debemos discernir, tener discernimiento y juzgar según la palabra de Dios, con un corazón limpio y lleno del temor de Dios. Antes de mirar la paja en el ojo ajeno, asegúrate de haber quitado la viga del tuyo. No uses la Biblia como un martillo para destruir, sino como un bisturí para sanar. No hables desde tu carne, habla desde el Espíritu. No juzgues para condenar, sino exhorta para restaurar. El que ha recibido misericordia no tiene derecho a ser cruel, y la crítica, el juicio carnal es una crueldad. El que ha sido perdonado tiene el deber de hablar la verdad, pero con amor. Si vamos a juzgar, que sea para edificar, jamás para destruir. Si vas a hablar de alguien, que sea con lágrimas y con amor por esa persona. Si vas a corregir, que primero te examines a ti mismo, pues quizás tengas que ser corregido tú primero. Debemos pedirle al Señor que nos libre de un espíritu de crítica, de juicio y de condenación, y nos dé un espíritu de humildad, de reconocer que todos necesitamos de la gracia de Dios. Por mucho que sepas y por mucho que te creas ya un creyente maduro, todos necesitamos más y más de la gracia de Dios para así poder vivir edificando y no destruyendo. La crítica, hermanos, es muy peligrosa. Yo quisiera que la crítica desapareciera totalmente de esta congregación para que el Señor pudiera bendecirnos y pudiera hacer que otros se acercaran a su presencia. Una iglesia que critica a su pastor, una iglesia que critica al hermano, Dios no va a enviar a nadie. La maldición de criticar a la iglesia de Cristo. Escuchar bien, hay una gran maldición cuando tú hablas mal de la iglesia, porque es el cuerpo de Cristo. La iglesia salió del costado de Cristo. La iglesia es amada por Cristo. Y cuando tú criticas a la iglesia, estás criticando a la obra de Cristo. Estás criticando al mismo Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Hay un peligro espiritual muy grande que hoy acecha lamentablemente a muchos creyentes. El espíritu contra la crítica, o sea, el espíritu de crítica contra la iglesia de Cristo. Este espíritu también está inmerso hoy en la actualidad en la iglesia contemporánea. Y no me estoy refiriendo a discernir los errores que podamos tener, porque el discernimiento es un regalo, es un don, sino a esa lengua que se levanta contra lo que Dios ha establecido. Como si el hombre tuviera derecho a juzgar lo que Cristo compró con su sangre. Tú no tienes derecho a juzgar a la iglesia, a hablar mal de la iglesia, porque Cristo la limpió con su sangre. Le pertenece a Cristo. ¡Ojo! Gran maldición con aquellos que critican la iglesia. Dice la palabra de Dios en Hechos, capítulo 20, verso 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos como supervisores para apacentar la iglesia del Señor. Y aquí está la clave, la cual Él ganó, compró con su propia sangre. Qué tremenda declaración, ¿verdad? ¿No os conmueve esta declaración de la iglesia? No es del pastor, hermano, no es mía en este caso, ni pertenece a una determinada denominación.
o institución humana. La Iglesia es del Señor. Por eso cuando alguien se levanta contra la Iglesia, aunque crea que está hablando contra las personas, en realidad está hablando contra el mismo Cristo. Recordemos lo que el Señor dijo a Saulo en el camino a Damasco. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo perseguía a los cristianos, pero Jesús no dijo, me estás persiguiendo a mis discípulos, ¿por qué persigues a mi iglesia? Él dijo, me estás persiguiendo a mí. El que critica y persigue a la iglesia, critica y persigue a Cristo. No te llames cristiano si criticas a la iglesia, porque no es una realidad. El verdadero creyente, el verdadero cristiano, tapa, levanta, edifica, no destruye, no pisotea al hermano. Por eso muchos creyentes hoy, sin darse cuenta, están abriendo las puertas de la maldición sobre sus propias vidas. Pierden la paz. La persona que critica no tiene paz. Se enfrían, dejan de venir a la iglesia, se vuelven amargos, los ves con cara de amargura y terminan solos, aislados. No porque Dios los odie, no, sino porque ellos han hablado contra lo que Dios ama. Y esa es la consecuencia de ir en contra de aquello que Dios ama. La crítica carnal es un gran veneno. Contamina también al que la escucha. No des cabida jamás a alguien que te venga con un chisme o una crítica. No lo escuches. Pregúntale, ¿lo que vas a decir edifica o destruye? Y según la respuesta, actúas. Repito, la crítica carnal contamina al que la escucha y destruye al que la pronuncia. Pero el creyente maduro ora por la iglesia, ora, jamás hace nada que la destruya, corrige con amor, no con soberbia y prepotencia creyéndose mejor. Sufre con la iglesia y sufre por la iglesia. No se burla de las personas heridas o las personas débiles. Si ves fallos en tu congregación, ora, no critiques. Si ves algún fallo en tus pastores, que los tenemos porque somos humanos, intercede por ellos, pero nunca los critiques. Si algo te duele de la iglesia, recuerda que Cristo todavía no ha terminado su obra en ella. Y tú tampoco estás completo aún. No tienes derecho. Hermanos, que el Espíritu Santo nos libre del espíritu crítico y nos llene de un espíritu de restauración, porque donde hay amor, hay edificación. Pero donde hay murmuración y crítica, viene la ruina espiritual, la ruina moral y la ruina de todo tipo. En el Salmo 105, versículo 15, el salmista declara, no toques a mis ungidos, no hagáis mal a mis profetas. Eso es rotundo. Esto es una gran advertencia espiritual para la iglesia contemporánea y una exhortación amorosa, pero que penetra y es rotunda. No toquéis a mis ungidos. No toques a mis ungidos, repito, palabras del Señor. Hay palabras en las Sagradas Escrituras que no fueron dichas para llenar páginas, sino para tocar las conciencias. No toquéis a mis ungidos. Estas palabras no las pronunció un hombre, las pronunció el mismo Dios, el Rey de los ejércitos,
Él defiende a los suyos, protege a los que ha escogido y pone límites sagrados alrededor de ellos. Luego los juzgará a ellos, pero a ti no te autoriza a criticar ni a hablar mal de los ungidos de Dios. Cuando el Señor unge a alguien, lo separa, lo aparta y lo marca con un fin, con un propósito. Puede ser que el ungido no sea perfecto, es verdad, porque nadie lo es en comparación con la perfección de Dios, nadie es perfecto, pero lleva sobre sí una señal invisible, un peso de gloria que no puede ser tocado sin graves consecuencias. Y aquí está el peligro. Vivimos tiempo en que muchos se atreven a hablar mal y con ligereza de los siervos de Dios, con una palabra ofensiva, con una calumnia, con una murmuración, con una burla quizás, porque el pastor se ha equivocado y en vez de decir 1 de Corintios ha dicho 2. El pastor se ha equivocado, vaya con el pastor. Con una crítica, repito, o con una calumnia, que es una crítica falsa. Se levantan con esto contra aquellos a quienes el Señor ha puesto como columnas en su casa. Dios lo advierte rotundamente. ¡Ay! O sea, ¿qué quiere decir? ¡Qué mal le va a ir! Aquel que pone su mano, pone su lengua contra el ungido del Señor. Porque tocar a un ungido de Dios no es tocar a un simple hombre, es interferir en el propósito de Dios que tiene con ese hombre que ha puesto en autoridad sobre ti. No porque él quiera ser autoritario, sino la autoridad viene de Dios. La autoridad de los siervos de Dios no es de los siervos de Dios, es la autoridad de Dios delegada. Me gustaría que a los que tenéis al lado que están dando cabezadas, les deis con el codo y que se despierten, por favor. Mirad a vuestra derecha y a vuestra izquierda. Repito, tocar a un ungido de Dios no es tocar a un hombre, es interferir con el propósito de Dios. Puedes mirar el ejemplo de David, cuando tuvo en sus manos la oportunidad de matar a Saúl, ¿verdad? El rey que le perseguía injustamente, un rey que ya había sido desechado por Dios, pero seguía siendo rey. Solo le cortó un pedazo de su manto y aún así su corazón se turbó. Un hombre que entendía que no podía tocar a alguien que Dios había levantado. Aunque ya había sido desechado, él respetaba esa autoridad hasta que realmente fuera quitado del poder. Por eso en el primer libro de Samuel, capítulo 24, verso 6, dice: el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido del Señor. David entendió algo que muchos hoy se han olvidado. Dios defiende a los suyos y el juicio le pertenece solo a Él. Mary, despierta. Por eso, si ves debilidad en un siervo de Dios, en vez de criticarlo, ora por él. Si ves algún error, intercede por él. Pero nunca caigas en el veneno de la crítica, ni en el orgullo del que se cree juez de los siervos de Dios, de esos siervos que Dios ha escogido. Porque, repito, al que toca a un ungido, toca la obra de Dios. Y quien toca la obra de Dios se enfrenta con Dios mismo. Y enfrentarse con Dios tenemos la de perder siempre, ¿verdad? Hay bendición cuando honramos la unción a los que Dios ha ungido, y hay maldición en despreciarla. El que honra, recibe.
El que maldice, el que critica, se seca. Por eso el Espíritu Santo nos llama hoy a la honra, la humildad y el temor santo. Honra al que Dios usa, no porque sea perfecto, sino porque sobre él hay aceite del cielo, unción del cielo. Y recuerda, como dice el Salmo 133, el aceite que fluye sobre la cabeza del ungido baja también sobre la barba y llega hasta los bordes del manto. Si tú honras la cabeza, la unción te alcanzará tu vida. Si desprecias al ungido, te apartas de la dirección del Espíritu Santo y quedarás aislado. Tenemos que aprender, hermanos, a tener la unción de Dios, a temer también esa unción, a guardar nuestros labios de hablar contra los que Dios está usando. Ver con misericordia y tener un corazón para honrar la obra de Dios y su iglesia. Que nunca olvidemos que el juicio le pertenece a Dios, que a nosotros nos corresponde amar, servir y edificar, que Dios pueda derramar sobre nosotros el aceite fresco de su unción, de su presencia, y que nos haga instrumentos de paz y no de guerra, no de división, porque la crítica divide, el amor nos une. Hay una fuerza divina que edifica y hay una fuerza humana que destruye. El amor viene de Dios. ¿De dónde viene la crítica? De un corazón sin amor. El amor une, levanta, cubre, sana. La crítica separa, derribe, hiere y enfría el corazón. Por eso en 1 Corintios capítulo 13, verso 7, Pablo declara sobre el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cuando el amor gobierna y dirige nuestra vida, hay unidad verdadera. Donde hay amor, el Espíritu Santo se mueve. Pero donde reina la crítica, el Espíritu Santo se entristece y se apaga el fuego. Muchos piensan que la crítica corrige, pero en verdad la crítica no corrige. La crítica mata. La crítica es como una piedra lanzada contra el cuerpo de Cristo. Y no olvidemos, el cuerpo de Cristo es su iglesia y Él es la cabeza. Cuando criticas a un hermano, estás golpeando una parte del cuerpo de Cristo. Y una parte del cuerpo que tú formas. Es como tirarte piedras a tu tejado. Por eso si ves un defecto, repito, ora, intercede. Si ves una caída, extiende la mano y levanta. Si ves una herida, ponle aceite y vino, como hizo el buen samaritano. No critiques, ama, porque el amor es el idioma del cielo y debe ser el idioma nuestro. Y quien ama está en sintonía con el corazón de Dios, que repito, es amor. Recordemos las palabras del Señor Jesús en Juan capítulo 13, verso 35. Este versículo es mío, es de mi propiedad. Es con el versículo que yo me convertí. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Yo tenía una mente, como explicó ayer Marisa, tenía una mente que tenía que analizarlo todo con la mente. Entonces yo no me podía convertir escuchando predicaciones y predicaciones. Y entonces el Señor me llevó a Francia, a un culto en francés. Y yo no sé decir en francés nada más que yes. Bueno, pues ya sé dos idiomas. No sabía, no entendía el francés, pero conocí a los hijos de Dios por el amor que vi entre ellos.
O sea, a mí no me convirtió los sermones, sino el amor. El amor que yo vi en aquellos hermanos que sin conocerme me daban 3 besos cada uno, porque en Francia dan 3 besos, aquí son 2, allí son 3. Y yo vi, pero si a mí no me han besado nunca en mi vida tantas veces. Eso es lo que me convirtió, por eso yo adopté este versículo para mí. No dijo si sabéis mucho, ¿verdad? Ni si criticáis bien, sino si os amáis, demostraréis que sois mis hijos. El amor une lo que el enemigo quiere dividir. El amor edifica donde otros quieren destruir. El amor tapa las grietas del muro y sostiene al débil hasta que se vuelva a levantar. Que nuestras palabras sean bálsamo, que no sean espada. Que nuestros ojos vean con compasión y no con juicio carnal, sino con un juicio justo. Que tu corazón sea un taller de amor, no una fábrica de crítica. Porque el amor, repito, une y la crítica separa y destruye. Ya estoy terminando. Por eso debemos aprender a amar como Dios ama. Debemos amar de la misma manera que Dios nos ama a nosotros y lo demostró. De tal manera nos amó que envió a su Hijo unigénito, único, quiere decir, en su especie, único, lo envió, lo que más amaba, lo envió a la muerte por nosotros. Esa es la demostración más grande del amor de Dios. Y ese amor debe unirnos y no separarnos, no destruirnos con la crítica. Debemos limpiar nuestra vida de toda crítica, porque la crítica hace daño, la crítica mata. Y que nuestras palabras sanen, liberten, edifiquen y no maten, no hieran. Que nuestras manos sean para levantar al caído y nuestros labios para bendecir, no para maldecir. La crítica maldice. La crítica y el juicio injusto endurecen el corazón y destruye e impide el avance de la Iglesia. ¿Tú quieres que tu Iglesia avance? ¿Tú quieres que esta Iglesia prospere? ¿Tú quieres que esta Iglesia se llene a tope y que tengamos que buscar otro lugar? Abandona la crítica. Deja la crítica y empieza a construir con el amor. ¿Amén? Bien, pues lo dejamos aquí, seguiremos la semana que viene con otra actitud. Que Dios les bendiga.